Buenas noches a todos. Soy Jorge Ortiz. Bueno, mi nombre figura ahí. Soy el jefe del archivo institucional, el jefe institucional del Archivo General de la Nación. Y esta noche vamos a dar inicio a uno de los programas que me entusiasma desde el Archivo General. Es un ciclo de conferencias que hemos bautizado El Archivo y yo, eh, con la intención de presentar, por un lado, a los usuarios que van a compartir conmigo esta ronda inaugural. Eh, Tenemos unos cuantos añitos de experiencia, ¿no? Elías Mujica entró un poco agresivamente en ese asunto, pero tenemos algunos años de experiencia en este tema. Y de otro lado, el otro gran grupo de personas vinculadas al archivo, que son los archiveros. Esperamos que este flujo de temática sea mensual, presentando tres historiadores, no solo historiadores, hay arqueólogos, antropólogos, genealogistas, eh, gente interesada en diversas maneras en el archivo, que queremos que compartan sus experiencias. Y por supuesto hay todo un mundo de archivística con gente no solo del Archivo General de la Nación, sino de muchos otros archivos más, que también queremos que compartan sus experiencias. Este tipo de programas no aspira a ser una conferencia, es un conversatorio en el cual queremos compartir y presentarles cada uno pues una visión de lo que ha sido la relación con el archivo o los archivos en general. El otro gran rubro que estamos tratando de desarrollar lo hemos llamado Conociendo el Patrimonio Archivístico del País, y lo iniciamos el mes pasado presentando al Archivo General de la Nación, una entidad que tiene eh, una larga data ya en la historia del país, eh, y esa primera presentación va a ser seguida este mes con los archivos regionales del Perú. Próximo mes estamos pensando organizar algo sobre archivos institucionales, estatales, como pueden ser pues el del Congreso, los de algunos ministerios, el de la Cancillería, en fin. Y queremos seguir en los siguientes meses con archivos municipales, hay archivos eclesiásticos, hay archivos académicos, ¿no? Y eventualmente pues hay archivos privados. Pues todo eso constituye nuestro patrimonio documental. Está en este mes, eh, el primero de estos eventos es el 14 de julio y van a participar los archivos regionales de Piura, Lambayeque y La Libertad, y va a ser el comentarista Juan Castañeda Murga, de la Universidad de Trujillo. Y en fin, estos temas van al siguiente evento, va a ser el día 20, el 22 y el 24, y tratamos con esto de dar a conocer pues la riqueza que se conserva en nuestros archivos regionales. El tercer gran tema en que andamos involucrados de promover es aquello vinculado al Bicentenario. Y esto lo hacemos en colaboración del Proyecto Especial Bicentenario, por supuesto, y de varias instituciones y entidades. Esto lo inauguramos también el mes pasado, con una de estas cosas fue el documento del mes. El mes pasado hicimos algo con un documento del Archivo General y uno del Archivo Regional de Moquegua, y un historiador que nos acompañó para comentar esto. Un microprograma en realidad de 10 minutos. Este mes lo vamos a hacer con el Archivo Regional de Puno y vamos a presentar un par de documentos, el nuestro, vinculado a la situación, la preocupación que tiene el Tribunal del Consulado ante la amenaza de que se acerca pues la expedición libertadora. O sea, se supone que ya esto es casi inminente, ¿no? Y un documento del Archivo Regional de Puno del virrey La Serna desde Ayaviri en el año 1823. Y
el comentario de esto va a estar a cargo de Nuria Salivila, que es una profesora de Historia de América de la Universidad de Girona, de España. Entonces, estos eventos, para los cuales están todos ustedes invitados, constituyen pues un esfuerzo que está llevando a cabo el archivo para difundir la riqueza documental del país, que es la memoria de todos los peruanos. Dicho esto, en términos generales, vamos a iniciar nuestro conversatorio, que, repito, no aspira a ser una cosa de una conferencia, sino más bien compartir nuestras experiencias, que supongo algunas de ellas son eh, simpáticas, otras no tan simpáticas, pero esa es la realidad. Entonces yo le doy la palabra a Rafael Barón, director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, para que inicie esta ronda de conversación. Ya a ambos les he advertido de que voy a ser drástico con el tiempo, porque yo también quiero hablar, así que estoy seguro de que nos vamos a medir. Rafa, adelante. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Elías. Bueno, yo quisiera, para comenzar, tomar esto que se ha mencionado, que los historiadores somos muy formales. Lo has dicho tú, lo ha dicho Elías desde su visión de arqueólogo, que desde el campo, en jeans, con su sombrero y el polvo, siempre nos lo hacen recordar. La primera vez que entré al archivo de Indias de Sevilla, esperaba encontrar, como es habitual, gente muy formalita, sentada y trabajando en las mesas. Y efectivamente, eso encontré. Pero había un grupo que no podía identificar en ese momento. Gringos, grandes, colorados, rubios, con unos cuerpos espectaculares. Y me llamó la atención. Realmente no parecían historiadores. Averiguando y averiguando, llegué a la solución a esa incógnita eran los buscadores de tesoros, que acostumbrados a la vida de mar, sobre todo en los submarinistas, algunos de ellos se habían dedicado a la búsqueda en archivos, y qué mejor que el archivo de Indias para hacer el seguimiento de estas cosas, como muy bien lo sabe Jorge, que ha estudiado académicamente estas cosas. Llegué al archivo de Indias con una gran confusión. Yo iba becado a la Universidad de Londres, había hecho un proyecto sobre estudio de tesis para estudiar las aguas y tierras del Valle de Lima en el tránsito de la época prehispánica a la colonia temprana. Para eso yo había iniciado las investigaciones en el Archivo de la Nación, y cuando tuve la posibilidad de iniciar los estudios doctorales, hice ese planteamiento que fue aprobado por la Universidad de Londres, y para ahí partía. Me fui a despedir de María Rozborowski, quien me dijo, ¿sabes qué? Tu tema es muy interesante, pero esa documentación está en Lima, en el Archivo de la Nación. En Sevilla no vas a encontrar nada. Mejor piensa en un nuevo tema. Uy, le dije, pero ¿qué hago ahora? Porque esto es ya lo... No les digas nada. Ya cuando estás allá, dices que bueno, que esa documentación, la verdad, no hay en Sevilla. Más bien, ¿sabes qué cosa hay en Sevilla? En el Archivo de Indias hay un par de legajos muy interesantes sobre los Pizarro. Y con eso así fui fue la al cosa. Archivo de Indias. Llegué, bueno, nunca me voy a olvidar, son la asignatura de esos legajos, escribanía de cámara 496 y 498, son en realidad varios legajos que llevan esos dos números, y ahí hay muchísima información sobre los Pizarro. El Archivo de Indias es un archivo
fabuloso, como todo el mundo dice, todos los historiadores. Pasé 2 años ahí, conocí la documentación que me interesaba, creo que bastante bien. 2 años es mucho tiempo y poco tiempo para un archivo tan grande. Pero el archivo de Indias, además de todo lo que se dice, es un punto de encuentro extraordinario entre historiadores de todas partes del mundo interesados en la historia de América. Y ese es El inicio. digamos, el valor agregado que uno encuentra al hacerse amigos y compartir información y hablar día y noche de historia, de los temas, de las cosas que uno va encontrando todos los días en la documentación. Gracias, Rafa. A ver, Elías, que tú le has dicho que estaba con jean y gorrito, es el único encorbatado esta noche. Eso es como para que reformules tu imagen de los arqueólogos. A ver, Elías, por favor, cuéntanos algo de tu experiencia archivística. Gracias por la invitación. Qué gusto verte, qué gusto ver a Rafa. Mi caso es medio peculiar. Es cierto, se me conoce más como arqueólogo y sobre todo ahora que estoy manejando todo el proyecto Capañán a nivel nacional. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que mi origen, el origen de mi vida intelectual, está directamente asociado al Archivo General de la Nación, como se llamaba antes. Desde 1966, cuando todavía estaba en el colegio, yo iba los sábados a trabajar en el Archivo General de la Nación, gracias a la invitación y a la permanente supervisión del doctor Alberto Rosasiles, que era en ese entonces subdirector del Archivo Nacional y por tanto, entre comillas, director de la parte histórica. Y mi interés en esos años era la genealogía. Yo comienzo como genealogista. Yo iba a la búsqueda de testamentos, de codicilos, ver quién se casó con quién, etc. Ese era mi interés inicial. Pero el Archivo General de la Nación en ese entonces, en los sótanos del Palacio de Justicia, era un desastre, pues. Sobre todo los pisos 2 y 3 hacia abajo, ¿no? Entonces yo tenía que pagar mi cupo, digamos. ¿De acuerdo? Te enseño paleografía, cosa que aprendí sumamente bien en esos años, y pagaba mi cupo ayudando al Archivo General de la Nación a poner un poco de orden en el último sótano, en donde todos los expedientes estaban acumulados unos sobre otros, cayéndoles agua, sin orden ni concierto. Y para hacerla corta, entre el año 66 y el año 70, yo ingreso a la universidad solo a partir del 69. Son 2 años, o son 4 años, que dedico todo el tiempo que disponía a primero organizar el Archivo General de la Nación y especialmente me encargaron siglo XVII, ¿no? Porque en el siglo XVII, por un lado, es donde se suponía estaba la mejor información que yo necesitaba para mi genealogía, pero por otro lado, era el sector archivístico más desorganizado.
Entonces fueron años de trabajo, días de trabajo, y para hacerla corta, terminé organizando todo siglo XVII en orden de acuerdo a fechas, de acuerdo a los notarios, de acuerdo, etcétera. Y obtuve un producto que todavía existe y que hice el primer índice de testamentos del siglo XVII en el Archivo General de la Nación. Y hasta hace poco, bueno, hace poco, será hace 20 años, sabía que existía y que era muy utilizado. Fue una época muy linda porque solo había un investigador en esa época que iba al archivo, con quien obviamente conversaba largo, salíamos a tomar un café, don Guillermo Loman Villena. Entonces, mis inicios intelectuales fue en el Archivo General de la Nación. A partir de ahí, los años 68, también con Alberto Rosasiles, dije que ingresé a la universidad en el 69, porque en el 68 fracasé, no pude entrar a la universidad. Y no pude entrar porque tuve muy bajo puntaje precisamente en el examen de historia. Lo más increíble, ¿no? Entonces, un poco como para curar las penas, Alberto Rosas me dice, mire, Elías, vamos a comenzar a organizar el Archivo General de la Nación y vamos a comenzar por Arequipa. Entonces pasé todo el año 68 trabajando con Alberto Rosasiles en los archivos notariales de Arequipa y sobre todo en el archivo de la Universidad Nacional San Agustín, que era el mejor organizado. Porque todos los archivos notariales de hoy, de ese entonces, conservaban legajos de los siglos XVI, XVII y XVIII acumulados debajo de escaleras, metidos en roperos, porque nadie los usaba. Entonces, mi vida de archivística se mantuvo el año 68, continuó luego, pero antes ingresé a la universidad. Ingresé a letras de la Pontificia Universidad Católica. Se suponía que para estudiar Derecho, pero en verdad era para estudiar Historia, y eso lo tenía muy claro. Efectivamente, termino mis estudios generales letras y entro al programa académico de Letras y Ciencias Humanas, doctoral de Historia, y tengo como profesor a Franklin Pease García Irigoyen. Ahí es cuando conozco a Franklin, que se convierte en algo así como mi primer gran maestro de mi vida profesional. Tan es así que durante los años 72 y 74 trabajé con él haciendo prácticas profesionales, investigando en el Museo Nacional de Historia, que él en ese entonces dirigía. Sin embargo, es en este lapso entre el 71 y el 74 en que me asomo recién a la arqueología. Y me asomo a la arqueología asistiendo a unos cursillos que se dictaban en la casona de San Marcos. Y Elías, un momentito. A ver, vamos a seguir rotando la pelota. Te dejamos a ti asomándote a la arqueología. vale. Y ahora me toca a mí decir un par de palabras, porque si no me quedo sin tiempo. Miren, yo también tengo pues una experiencia peculiar
vinculada al archivo y a varios archivos más. Elías comenzó a ir en el 66 y yo comencé a ir por ahí, también en el colegio, eh, lo cual pues ya es bastante tiempo atrás, ¿no? Y también por una relación peculiar, en mi caso, con el director del Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda, que curiosamente era un farmacéutico, ¿eh? Don Antolín Bedoya Villacorta. Y don Antolín era amigo de mi madre, de mi familia, en realidad. Y que yo también me interesaba la historia. Esto fue mucho antes, todavía estaba, yo debo haber estado en segundo de media, por ahí. Um, y yo lo acompañaba los sábados al archivo. Nos íbamos caminando porque vivíamos relativamente cerca. Y claro, a, a ver papeles, a tratar de entender aquello. No, no es que no había un tema genealógico de por medio, sino, claro, me interesaba, me atraían los documentos y algo aprendí. Y ahora que estoy de jefe, cuando he ido a ver el archivo histórico de Hacienda, pues he reconocido las cajas de madera, porque se guardaban en cajas de madera los, los documentos de parte de ese archivo, ¿no? Hoy en día son cajas de cartón con papel que no permite, digamos, corromperse el material, pero en esa época eran cajas de madera, quedan unas cuantas, ¿no? El archivo histórico de Hacienda es importantísimo y por supuesto yo guardo un muy grato recuerdo de don Antolín, eh, un hombre muy entusiasta con estas cosas, ¿no? Pasó el tiempo, bueno, yo entré a la Marina, pero estudié historia. Uno de los aquí presentes fue mi profesor, así que imagínense ya la edad que tendría. Este, y nuevamente comencé a ir al archivo, siendo oficial joven, y hace algunos años, me di con la sorpresa que en la sala de lectura del archivo colonial hay una foto de don Guillermo Loman acompañado de una persona mucho más joven que tenía pelo en esa época. Estábamos ahí los dos. Entonces, claro, con Guillermo Loman yo tuve una relación peculiar, por supuesto, una persona que era, digamos, si alguien era una persona permanente en el archivo era don Guillermo, de los investigadores. Parado, no se sentaba, parado y bueno, con una buena talla como tenía y leyendo los protocolos del 16, que era básicamente su fuerte, ¿no? Y esto, yo me acuerdo haberle compartido algunos datos y él haberme compartido también algunos datos de un personaje, un cosmógrafo del siglo XVII. Entonces, estas experiencias de, de aquellas primeras etapas de mi paso por el archivo, pues me marcaron una profunda huella. Y tal como ha relatado Rafa, claro, el archivo también es un punto de encuentro, ¿no? Que claro, cuando uno pasa largas horas termina conversando con el costado brevemente y luego saliendo a tomar un café y te encuentras con alguien que está investigando un tema que no tiene nada que ver con el tuyo, o a lo mejor alguien que está en algo muy cercano a lo que uno hace, ¿no? Y va creando una suerte de comunidad no de usuarios, sino académica que se abarca a gente de muchísimos países. Los archivos son eso, constituyen pues centros de atracción para investigadores de diversos países. Y a veces tenemos que recordar algo, ¿no? El archivo nuestro conserva documentación de buena parte de lo que fue el viejo virreinato peruano. Y el viejo virreinato peruano abarcaba todo, ¿no? Desde Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, obviamente, Argentina y Chile. O sea, nosotros tenemos documentación que atañe a la historia de estos países. Entonces, estos inicios pues, de mi experiencia con el archivo son recordados siempre
con mucho cariño, ¿no? Como no quiero acaparar, a pesar de que soy el dueño del micro, le cedo la palabra a Rafa para que nos siga comentando sus experiencias. Sí, Jorge, gracias. Bueno, yo quería continuar en volver a Sevilla. En Sevilla, en el Archivo de Indias, comencé a buscar información sobre los Pizarro, y en los días que íbamos pasando ahí vi cómo un archivo es realmente un ser vivo, a pesar de que todos los papeles se refieren a gente ya difunta hace muchísimo tiempo, siglos, pero por boca de los historiadores nuevamente va cobrando vida esa gente. Cada vez que salíamos a tomar un café o a tomar un vino con el grupo de historiadores, cada uno iba relatando por capítulos las historias, a veces trágicas, a veces jocosas, a veces triunfadoras, de los personajes que iban encontrando en sus papeles, y con ellos íbamos como una telenovela, alegrándonos y sufriendo día a día, noche a noche. Bueno, y así fui revisando la documentación del tema que me interesaba, que era de los negocios y el gobierno de los Pizarro del Perú. Los Pizarro no dejaron un archivo propio, a diferencia, por ejemplo, de Hernán Cortés, conquistador de México, que sí dejó un fondo documental que se encuentra en el Archivo General de la Nación de México. Los Pizarro, entre guerra y guerra, sublevaciones, rebeliones, incendios, saqueos y todo lo que ha habido en nuestra historia nacional, fueron perdiendo sus documentos. Y entonces me vi obligado a ir a buscar documentos a distintas partes. Y así se fueron encadenando. En un documento yo veía una pista que me llevaba a un sitio, a otro. Y así llegué al Archivo Histórico Provincial y Universitario de Valladolid. Me fui en secreto. Como buen historiador, no le conté a nadie que tenía ahí un dato que, como Hernando Pizarro había estado preso 18 años en la cárcel, en el Castillo de la Mota, que era su prisión en Medina del Campo, fui a Medina del Campo, no había ahí archivo, el archivo estaba en este que acabo de mencionar, en Valladolid, y pensé realmente que estaba descubriendo el gran fondo documental secretísimo que nadie conocía. Hernando Pizarro había manejado todos sus negocios en el Perú desde su prisión. Me pongo a revisar los protocolos notariales y efectivamente es una mina de oro para información del Perú. Y yo estaba seguro que era Cristóbal Colón. Bueno, al tercer día de trabajar intensamente en ese archivo, me encuentro, como es habitual en los archivos, una tira que marcaba un protocolo notarial del siglo XVI. Inmediatamente lo voy a buscar, abro la página, un sobre, papel membretado, Embajada del Perú en Madrid. ¿Dirigido a quién? A don Miguel Maticorena Estrada, historiador de la Universidad de San Marcos, que pasó infinitos años en España investigando, metido en los archivos. Ya el doctor Maticorena había revisado ampliamente esa documentación y bueno, por eso creo que es que sabía tanto el Un doctor Maticorena. comentario, Rafa, permíteme. Yo siempre le decía a Miguel Maticorena, debes escribir un libro, cómo vivir 20 años en España en base a becas, porque la verdad que lo que hizo Miguel fue extraordinario, tenía un conocimiento, había revisado creo que de todo, ¿eh? Pero bueno, Todo, sabía un todo. gran personaje, sí. Así es. Bueno, y para terminar, quería comentar algo que también nos pasa a los historiadores. Tenía una referencia de otro archivo de Valladolid, el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Fui y pedí, quiero
tales y tales, 3 documentos, estas son las referencias exactas, las asignaturas, no señor, no lo tenemos. ¿Cómo no lo tenemos? No, está en trabajo, en conservación, en restauración, no lo podemos servir en este momento, vuelva mañana, pasado, traspasado, bueno, nunca estaba disponible el archivo para mí, no me atendían. Y aquí descubrí cómo también en los archivos y entre los historiadores funcionan las mafias. Le contesto a un amigo historiador español y me dice, no te preocupes, aquí hay gato encerrado. El amigo me contesta, después de hacer sus averiguaciones, me dice, mira, ¿sabes qué? Hay un historiador local, vallisoletano, que va a publicar un libro sobre Hernando Pizarro en Valladolid. Y resulta que está utilizando esos documentos. No te preocupes. Un par de días después, me hace llegar un sobre con un manuscrito adentro, que era la prueba de imprenta del libro que este señor historiador estaba publicando en ese momento, imprimiendo en ese momento con los documentos que yo había pedido ver. Nunca los vi, pero bueno, por lo menos leí el libro. Gracias. A ver, Elías, te dejamos entonces entrando al mundo de la arqueología. Una de las cosas que descubro en el Archivo General de la Nación, durante la etapa en que trabajaba mucho en organización y todo lo demás, es que la historia era algo mucho más profundo que la genealogía. Que los documentos que yo revisaba, leía, traían información mucho más rica, nutritiva, que testamentos, nombres y matrimonios. Y eso marcó la tendencia que seguí durante la universidad, que fue mi interés en conocer, a partir de la historia en ese entonces, cómo cambia el Perú en 1535. Mi foco de atención intelectual se centró en eso. ¿Cómo cambia el Perú, en lo que hoy llamamos Perú, en 1535? Ese interés, obviamente, giraba mucho en torno a los documentos y a mis investigaciones en archivos, pero obviamente, para poder entender el cambio, tenía que conocer más cómo era Perú antes de 1535. Y eso es lo que me lleva a la arqueología. Y me lleva a la arqueología, como les decía, ingreso a la arqueología a través de los cursos en el Museo de la Universidad de San Marcos, en la vieja casona. Y era muy interesante porque en esos años un estudiante de la Católica asistiendo a un local de San Marcos no era muy común. No era muy común. Pero fui no solamente muy bienvenido, sino fui prácticamente adoptado por el grupo del Museo de la Universidad de San Marcos en la Casona, y ahí encuentro mi segundo gran maestro, que fue Luis Guillermo Lumbreras. Entonces, yo diría que hasta ahora, mis investigaciones, mis trabajos, es la combinación entre la historia, que fue promovida principalmente con Franklin Pease, y doña María Rostorowski, que teníamos relaciones de amistad familiar desde antes, y de la arqueología por Luis Guillermo Lumbreras. Ya hacía arqueología en los años 72 y 74 en el museo con Franklin, pero gran parte del 72 lo pasé en Trujillo haciendo prácticas de arqueología con el proyecto Moche Chan Chan de las universidades de Harvard y California. Sin embargo, en el año 73, cuando se realiza este ya legendario seminario internacional e interdisciplinario andino de investigaciones sobre los reinos lacustres altiplánicos,
que dirigió John Murra con Luis Lumbreras, y que recorrimos todo el sur del Perú, el norte de Chile y gran parte de Bolivia, yo participé como etnohistoriador, no como arqueólogo. Yo fui en el grupo de etnohistoriador. Yo fui con John Murra y ahí es donde se comienza mi relación muy estrecha con John Murra, en la medida en que estuvimos 3-4 meses, de junio a agosto, compartiendo la misma habitación. Algún día escribiré un capítulo de mi libro de memoria solo dedicada a esos 2 meses compartiendo habitación con John Murra en estos viajes que hacíamos por esa zona. Me permitió hacer investigaciones en el archivo La Moneda de Potosí, y también con John fuimos al Archivo Nacional de Sucre. Seguía entonces mi trabajo archivístico, pero cada vez más y más articulado al trabajo arqueológico para poder tratar de entender estos cambios profundos que se generan en el siglo XVI en nuestro país. Va a haber tercera vuelta para la tercera. Si paras ahora, a lo mejor tenemos una tercera vuelta, ya. Es que hay una tercera etapa importante de entender después de esto. Ok, bueno, voy a ser breve entonces también para darles espacio a nuestros invitados. Años después, después de que regresé de Escocia, donde inicié mis estudios doctorales, en la Marina me hice cargo del Archivo General de Marina, estuve a cargo de eso. Era un cargo colateral, pero durante 7 años estuve al frente de ese asunto. Y fue una experiencia muy interesante, por supuesto. Claro, alguien que está formándose en historia, hacerse cargo del archivo, que es lo que me ocurre ahora, se enfrenta pues con un tema fascinante, ¿no? El Archivo General, tal como el de Marina y el nuestro, el Archivo General de la Nación, tiene una parte histórica, pero tiene una parte que no es histórica, que es más bien ya más cercana a la gestión, no inmediata, pero intermedia. Entonces, aquella experiencia fue muy, muy interesante. El archivo, por supuesto, ha mejorado. Recuerdo en esa época, una primera guía del Archivo General de Marina, y esto, por supuesto, ha ido mejorando con los tiempos. Hoy día el Archivo General de Marina cuenta pues también con estos escáneres planetarios y ha iniciado una colección virtual de documentos, y me felicito por ello, ¿no? Y este tema, mi especialidad en realidad es historia marítima y naval, y esto me ha llevado por varios lugares. Pero voy a referirme a algunos muy pocos. Uno de los principales archivos españoles, acá muy poco conocido en realidad, es el Archivo General de Marina. Esto queda en el Viso del Marqués. El Viso del Marqués es un pueblito en que si uno camina mucho se sale del pueblo. Típico pueblo de La Mancha, muy pequeño. Por ahí pasó, o por lo menos Cervantes hizo que por ahí pasara el Quijote. Y en medio de este pueblo de La Mancha, don Álvaro de Bazán, que es el gran marino español del siglo XVI, se le ocurrió construirse un palacio renacentista italiano. Entonces, y además lo hizo así y lo dice, ¿no? El marqués hizo el viso porque pudo y porque quiso. Y este archivo es una maravilla. De acuerdo a la información que tengo, tiene tantos metros lineales como el de Indias. ¿Ya? Básicamente del siglo XVIII, XIX y XX. Pero, claro, es un archivo, cuando yo iba no había hotel en el pueblo. El bar del pueblo, que quedaba ahí a 30 metros, alquilaba un cuarto. Entonces, me quedaba ahí y, por supuesto, éramos literalmente, si en alguna oportunidad hemos sido 3 investigadores, era demasiado. Normalmente era yo solo. Y
claro, mi propia vinculación con la Armada, en este caso peruana y española, me permitía pues algunas cercanías, ¿no? Yo almorzado ahí en el Palacio, me acuerdo haber estado en un cumpleaños del campanero del archivo. Ya, esas cosas, claro, y una comunidad de archiveros muy interesante, en esa época era don Juan del Campo, el archivero, hoy es su hijo, y su hija es la encargada del archivo del Museo Naval. Entonces, claro, hay estos lazos pues que nos llevan con algunas preferencias por algún archivo que otro. También he estado en Indias, que es una maravilla, en Simancas, en el Archivo Histórico Nacional, pero creo que mis recuerdos más gratos en estos temas de archivo se refieren a este archivo del Viso del Marqués. Eh, no hay tren para llegar al Viso del Marqués, el más cercano es Almuradiel, que se acordarán, Rafa, quizá te acuerdes más, que es la gran mina de Azoe que proveía pues a México, ¿no? Entonces, al Viso solamente se llega con coche, hay que alquilar un carro o algo por el estilo porque no hay más. Hoy hay hotel, bueno, había hotel, quebró. Así que la última vez que he estado ahí, hará un par de años, me he alojado en la florería, porque la señora de la florería tiene 3 cuartos. O sea, ese es la vida de este tema y por supuesto muy bien atendido por el Juan del Campo actual, que es una maravilla y encantado. Pero bueno, vamos a tomarnos todavía unos 10 minutos como para una nueva ronda, darle oportunidad a Elías para que concluya su saga del tránsito de genealogista, archivero, a historiador, a arqueólogo, archivero también. Rafo. Bien, yo quería comentar cómo fui haciendo el seguimiento de los documentos de los Pizarro. Como decía, una gran organización empresarial y política que por 18 años tuvo su centro en la prisión del Castillo de la Mota de Medina del Campo, donde se encontraba Hernando Pizarro, casado con su sobrina, doña Francisca Pizarro, hija del conquistador Francisco Pizarro, y quienes en esa pareja consolidaban la familia y la fortuna y la herencia de todos los Pizarro del Perú en ese momento. Esta organización era enorme, era transatlántica, tenía cientos de personas a su servicio y todo se movía por documentos, documentos oficiales, judiciales, cartas privadas, secretas, muchas de ellas, y esta organización formaba una cadena de documentos que, por ejemplo, en el caso de los poderes, Hernando Pizarro le daba un poder a su gerente general, que era el mayordomo que él tenía, el mayordomo mayor, un jesuita, el padre Diego Martín, y él luego otorgaba poderes a gente, por decir, en Sevilla, y el de Sevilla le daba a su vez un poder al de Panamá, quien a su vez le daba un poder al de Lima, que finalmente daba poderes a la gente que tenían en Cusco, en el Alto Perú, en las minas de Porco, luego Potosí, y así sucesivamente. Seguir esta cadena fue lo que me llevó a visitar archivos en Lima, Cusco, Madrid, Sevilla, Jerez de la Frontera, Toledo, Simancas, Trujillo, Valladolid, Londres, Nueva York, Washington, Sucre y Potosí. Y Elías mencionó los archivos de la Casa de la Moneda de Potosí y el Nacional de Bolivia en Sucre. El de Potosí es un archivo extraordinario, tiene documentación impecable, parece nueva, documentos del siglo XVI que uno los toca y siente el papel fresco, bueno, frío como el hielo, pero además con la arena pegada que se usaba para secar la tinta, y hacía tanto frío en ese archivo
que a los investigadores nos sacan al solcito, nos ponen en una mesa con una sombrilla playera para que no se malogren los documentos y a ver si así nos calentamos un poco, a pesar de estar muertos de frío con bufanda y guantes y sombrero y todo lo que... Y sobre esto, como me decía un colega norteamericano en Potosí, cuando le dije, oye, acá no se puede vivir, hace mucho frío, no hay calefacción. No, me dice el gringo, ven, te voy a enseñar cómo nos calentamos. ¿Cómo nos calentamos? Con Singani. Es una bebida destilada, boliviana, muy rica, que se mezcla, se combina, se hace, y así es la única manera de calentarse. Y en el Archivo Nacional de Bolivia, en esa época dirigido por don Gunnar Mendoza, gran archivero, tenía un archivo pequeño, pero impecable, absolutamente organizado, limpio. Sus hijos se pasaban la vida en el archivo porque él no salía de ahí, y con una atención extraordinaria me dio de los mejores documentos que encontré para el nivel local de la organización empresarial de los Pizarro. Era el extremo, digamos, de donde estaba ya la operación propia, que la pude ver a través de esos documentos, ¿no? Entonces, cada uno de estos archivos aporta algo. Todo archivo tiene algo tan especial que darle al investigador, ¿no? Y es diferente y muy particular, y las cosas que encontramos pueden ser buenas, bonitas, feas, la atención buena, regular, la conservación de los documentos, pero creo que siempre algo interesante se encuentra para la investigación en cada uno de los archivos. Gracias, Rafa. Elías, a ver, tu tercer round. Tercer y último round para cerrar la saga. Sí, tercer y último round. Entonces, estaba claro que estamos ya en el año 74. Ya me había graduado de la universidad como bachiller, tratando de articular en historia y arqueología para entender un episodio clave de nuestra historia, y con tres grandes maestros, Frank Lippis, Guillermo Lumbreras y John Murray. Y los tres coincidieron y me presionaron para completar mi formación académica con algo que ellos consideraban que me faltaba, y era la antropología. Entonces, para hacerla corta, yo me encontraba a partir del 75 dirigiendo un proyecto arqueológico muy grande en Puno, muy grande y muy bien financiado en el sitio de Pucara, en Puno, sobre lo que he publicado mucho como arqueólogo. Y de ahí migré del 78 al 81 al Departamento de Antropología de la Universidad de Cornell en Nueva York, y el presidente de mi comité era John Murray. Lo importante de esta etapa de mi vida es que el énfasis de mi formación de esos años, si bien había muchos sandinistas en la facultad, pero el énfasis de mi formación era en antropología, y sobre todo antropología comparada. Elías, si tú quieres entender cómo funciona estados complejos preindustriales, cosas por el estilo, tienes que utilizar el conocimiento etnográfico, antropológico, y sobre todo la metodología de análisis antropológico. Entonces, por ejemplo, con Murray hablábamos en el almuerzo mucho sobre los Andes, pero
lo que él me enseñaba era antropología de África. Murray me enseñó durante todo un semestre solo antropología de África. Bernd Lambert me enseñó sistema de parentesco con énfasis en India y Japón, y así sucesivamente. Entonces vuelvo al Perú en el 81 y lo primero que hago es montar un proyecto precisamente con María Rostorowski para investigar el sistema de lomas de la costa central del Perú a partir de un documento que ella había encontrado sobre el famoso encuentro de Curacas que hubo en lo que el día de hoy se llama Ricardo Palma. Entonces armó un proyecto con María Rostorowski. Dicho sea de paso, mi primer artículo publicado fue con ella en el IFEA, que lamentablemente en mi parte no sale mi nombre, que es sobre la ubicación de Changuco y Chajón, dos localidades, dos sitios del Valle de Mocho, Santa Catalina, que figuran en un documento que estaba trabajando María sobre uno de los principales yungas, que era el amaquero del Gran Chimú, que tenía su territorio, que tenía su espacio, como se llame, según el documento, cerca a la Huaca Grande. Entonces, la pregunta que me hizo María es, ¿cuál es la Huaca Grande a la que se refiere este documento? Y hicimos, ella trabaja el documento y yo trabajo la articulación entre arqueología y en historia en mi primera publicación, y que fue con María Rostorowski. Y creo que es suficiente. Bueno, Es un poco mi visión, la historia y mi formación. Y qué importante fue mi trabajo en archivos al inicio, porque me dio una formación, me dio una visión, me dio una idea clara de cuál es mi tema principal de investigación, y que prácticamente la mantengo hasta el día de hoy: el surgimiento de sociedades complejas y los grandes cambios del siglo XVI. bueno, Gracias. pues muchas gracias a Rafo y a Elías por compartir sus experiencias de archivo. Esto es un poco lo que queremos hacer con este programa. En realidad esto fue una iniciativa que estuvo vinculado al CAFAE del Archivo General de la Nación, que digamos es un mecanismo de apoyo a nuestro personal y que trataremos de seguir apoyando de alguna manera porque, claro, todos saben que los ingresos del personal son relativamente magros, pero que vamos, estamos en esa línea y el primer entusiasta de este asunto fue Elías, y Elías me dijo, no, acá no hay más, hay que meterlo a Rafa, ese no se salva. Así que aquí estamos los tres. Quiero agradecer también, hemos tenido, bueno, gente que ha asistido a esta conversación de México, de Ecuador y de varias provincias del país. Y por supuesto a todos aquellos que sin estar en estos dos rubros de México o Ecuador o algún otro país que se me puede estar escapando, no he podido seguir la lista, pero sí a todos los demás también muchísimas gracias y esperamos continuar pues con estos programas de difusión sobre la riqueza patrimonial peruana que es la memoria de todos nosotros. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien. Ok.